La mayoría de nosotros hemos oído hablar de forajidos infames del viejo oeste como Billy the Kid, Jesse James, Butch Cassidy y el Apache Kid. Ahora bien, si eres de Kansas, es probable que también hayas oído hablar de la familia Bender. Después de todo, su historia es legendaria y nos brinda una visión demasiado real y sangrienta de cómo era realmente la vida en el lejano oeste. En la década de 1840, más de la mitad de lo que actualmente se conoce como Estados Unidos no había sido colonizada todavía. En ese momento, la frontera occidental de los Estados Unidos consistía en Wisconsin, Iowa, Missouri, Arkansas y Texas. El resto simplemente se etiquetaba como territorios. Luego, se descubrió oro en California en enero de 1848. Y en Colorado en 1854. Y para 1959 se habían establecido ya 7 nuevos territorios y 2 nuevos estados, California y Oregón. Uno de estos nuevos territorios fue Kansas, así que cito textualmente al sitio web Legends of Kansas. El año 1859 será siempre memorable por la cantidad y el carácter variado de los viajeros a Colorado, hombres mayores y jóvenes, educados e ignorantes, santos y pecadores, filántropos y ladrones, profesionales y legos. Todos desafiaron el hambre, el frío, la desnudez y los nativos americanos en su entusiasmo ardiente por buscar oro. Las grandes llanuras estaban llenas de todo tipo de animales y vehículos que transportaban hombres y algunas mujeres con bienes y posesiones personales a la región dorada. Los pueblos surgieron por todas partes, y por cada familia que se mudaba al oeste con la esperanza de una vida mejor, había al menos una banda de criminales que aprovechaba el hecho de que la ley no tenía mucha influencia al oeste del río Mississippi. En la década de 1860, la nación Osage, una tribu de nativos americanos que se estableció en Kansas después del Tratado de 1825, envió numerosas apelaciones al gobierno federal quejándose de la cantidad de forajidos violentos que se estaban instalando en su territorio, pero no se hizo nada al respecto. Después del final de la Guerra Civil estadounidense, los miembros restantes de la nación Osage firmaron el Tratado de Drum Creek en septiembre de 1870 y acordaron vender sus tierras a $125 por acre. Se mudaron al sur, al territorio indio, más tarde conocido como Oklahoma, y poco después se demarcaron parcelas de tierra y se pusieron a la venta. En octubre de 1870, 2 hombres llegaron a un puesto de comercio en el municipio de Osage, en el noroeste del condado de Labette, en Kansas. El más joven de los 2 hombres se presentó como John Gebhardt y explicó que él y su padre, John Bender, estaban interesados en comprar algunas tierras. Recibieron un recorrido por las parcelas disponibles y, en una semana, compraron 2 parcelas de 160 acres cada una por $36, que serían $863 hoy. Durante los siguientes 3 meses, los 2 hombres pasaron tiempo estableciendo su hogar. Construyeron una cabaña de madera simple que medía 5 metros de ancho por 7 metros de largo y había sido construida sobre una losa de arenisca que servía como piso. Debajo de la losa había un sótano tosco de 1 metro con 83 centímetros de profundidad y una trampilla en el medio de la cabaña permitía el acceso a él. También construyeron un granero improvisado, un corral tambaleante y cavaron un pozo. Para Navidad, el trabajo en la cabaña estaba terminado. Cuando llegó la primavera, habían llenado el granero con algunas vacas, cerdos y gallinas, y comenzaron a plantar un huerto de manzanas detrás de la casa. Las personas que vivían en y alrededor del municipio de Osage no veían mucho a John Bender y John Gebhardt, pero sentían curiosidad por lo que hacían estos 2 hombres solitarios. John Bender tenía alrededor de 60 años en ese momento, y fue descrito como alto y robusto, con piel bronceada y cabello largo que lucía salvaje y desordenado. Hablaba alemán y un inglés roto, pero nunca decía mucho, y cuando visitaba el puesto de comercio, jugaba a las cartas con los hombres que se reunían allí. John Gebhardt se refería a él como Pa Bender, y con el tiempo el nombre se quedó, y la gente comenzó a llamar a John Gebhardt como John Bender.
En la primavera de 1871, Pa Bender colocó un letrero sobre la puerta de su cabaña que decía Groceries, en lugar de groceries, que sería la palabra correcta para comestibles en inglés. Aparentemente, la llamada tienda de Bender apenas tenía algo que valiera la pena vender, y tenía la costumbre de ahuyentar a los clientes potenciales con un arma. John Bender tenía alrededor de 25 años y fue descrito como guapo, alto y delgado. Hablaba inglés y alemán, tenía ojos grises, cabello castaño y bigote, y la costumbre de reírse sin motivo. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos comenzaran a notar que John tenía alguna discapacidad mental. Tenía la costumbre de desaparecer durante días, aunque eso no era inusual, ya que todos los hombres en la frontera viajaban regularmente entre los pueblos por negocios. En marzo de 1871, a Pa Bender y John Bender se le unieron dos mujeres, Ma Bender y Kate Bender. Ma Bender tenía alrededor de 55 o 60 años y fue descrita como bastante corpulenta, con ojos azules y cabello castaño. Hablaba alemán y un inglés roto, pero principalmente se mantenía alejada de los demás, no iba al pueblo y era conocida por ser antipática y poco servicial, tanto que, en años posteriores, nadie podía recordar cuál era su nombre. Kate, o Katie Bender, fue presentada como la hija de Pa y Ma Bender, a pesar de no parecerse en nada a ellos ni a John Bender. Tenía alrededor de 23 años y fue descrita como atractiva, bien formada, de apariencia audaz, habladora fluida, con ojos oscuros, pómulos altos y cabello largo de color castaño. Era una hábil jinete, tenía una cicatriz notable debajo de su ojo izquierdo, hablaba inglés con un marcado acento alemán, era amigable y encantadora, y creía en el amor libre. En pocos días, todos los hombres solteros de la región inventaron una excusa para visitar a los Bender y conocer a la bonita y dispuesta Katie Bender. Sin embargo, también se informó que algunos de los habitantes del pueblo sospechaban que Katie y John tenían una relación incestuosa, ya que actuaban más como marido y mujer que como hermanos. Pero Katie más tarde le confió a uno de sus vecinos que ella y John Bender ya habían estado casados por algún tiempo. Días después de la llegada de las mujeres, la cabaña se dividió en dos partes. En la parte trasera había dos camas, el área de cocina y una mesa. La parte delantera de la cabaña se transformó en una tienda de productos generales y se colocó una lona de carro que actuaba como divisoria. El letrero sobre la puerta principal fue reemplazado por uno que decía comestibles, esta vez correctamente escrito. Los Bender comenzaron a anunciar su cabaña como una posada y colocaron una mesa de madera y dos bancos en la parte delantera de la cabaña. Katie recibía a los cansados viajeros con una cálida sonrisa, un guiso abundante y una oferta de refugio por la noche. Les indicaba que se sentaran de espaldas a la lona, charlaba con ellos mientras les servía y luego los dejaba en la habitación delantera para que se acomodaran para pasar la noche. A la mañana siguiente, se abastecían de provisiones, disfrutaban de un gran desayuno y luego continuaban su viaje hacia el pueblo vecino al que se dirigían. Sin embargo, cuando varias personas comenzaron a desaparecer después de pasar la noche en la posada de los Bender, todos asumieron que habían sido víctimas de bandidos, ladrones de caballos, enfermedades o animales salvajes que atacaban regularmente a los viajeros en su camino a Colorado. Después de todo, este era el viejo oeste. En cuestión de semanas después de su llegada al condado de Labette, Katie Bender comenzó a hacerse un nombre, aunque no siempre es fácil separar los hechos de la ficción, y hay muchas historias locas sobre lo que Katie Bender hizo durante su tiempo en Kansas. Sabemos que asistía regularmente a la iglesia en el pueblo cercano de Harmony Grove con John Bender y pronto hizo amigos en los pueblos cercanos de Independence y Cherryvale. Asistía a lecciones de canto y reuniones del pueblo. Visitaba a las mujeres para tomar una taza de té y chismear. Y se rumoreaba que varios hombres visitaban regularmente la cabaña de los Bender para tomar unas copas, jugar a las cartas y tener un encuentro en el granero si Katie estaba de buen humor. Uno de los amigos que los Bender hicieron al principio fue un empresario alemán llamado Edward Ern,
Alrededor de enero o febrero de 1871, Edward le escribió a su madre adoptiva en Alemania. No sabemos su nombre, así que la llamaremos señora Foster. En su carta, Edward le ofreció casarse con su hija y luego le preguntó si estaría dispuesta a mudarse a Estados Unidos y vivir con ellos. Las dos mujeres aceptaron, vendieron sus pertenencias y partieron hacia América con algunas joyas, cheques de viajero por un valor de $3,200 y un baúl lleno de ropa. Los cheques de viajero hoy valdrían alrededor de $82,000. Cuando llegaron a Osage, alrededor de abril o mayo 1871, Edward les comentó que había arreglado para se quedaran con los Bender mientras él decidía dónde iban a establecerse. A pesar de su entorno no muy cómodo, la señora Foster y su hija supuestamente disfrutaban conversando tanto con Katie como con John Bender, quienes podían hablar en alemán y estaban llenos de historias sobre la vida en la frontera y los muchos desafíos que enfrentaban los colonos. Una tarde, los Bender y las Foster estaban buscando artefactos nativos americanos que las tribus Osage habían dejado atrás. Al poco tiempo, Ma Bender se quejó de que estaba cansada, así que Pa Bender la llevó de regreso a casa, mientras que las dos mujeres Foster, Katie y John Bender, continuaron buscando artefactos. Cuando regresaron a la cabaña, la señora Foster le pidió a su hija que guardara los artefactos que habían encontrado para mantenerlos a salvo. Pero cuando la señorita Foster abrió el baúl, se dio cuenta de que la caja que contenía las joyas y los cheques de viajero había desaparecido. Como no había nadie alrededor en varios kilómetros, inmediatamente sospecharon que los Bender les habían robado. A pesar de las afirmaciones de Katie de que no tenían nada que ver con el asunto, las dos mujeres Foster empacaron sus cosas y exigieron que las llevaran de regreso al pueblo. John Bender accedió a llevarlas y, durante la siguiente hora, les explicó amablemente que había muchos ladrones de caballos en la zona y que se habían convertido en un problema real en las últimas semanas. Tal vez uno de ellos entró en la cabaña mientras estábamos fuera caminando, sugirió. Por supuesto, las mujeres Foster no le creyeron, y después de que John las dejó en el pueblo, inmediatamente reportaron su pérdida a Edward. Un Edward furioso confrontó a los Bender a punta de pistola al día siguiente, pero ellos insistieron en que no tenían nada que ver con el robo. Al no poder probar nada, Edward se fue con las manos vacías. Ese domingo en la iglesia, Katie le contó a todos los que quisieron escuchar lo avergonzada que estaba de que las Foster hubieran sido robadas mientras se hospedaban bajo su techo. Edward y las Foster reportaron la pérdida a Leroy Dick, el administrador del pueblo de Cherryvale, que era lo más cercano a una figura de autoridad que tenían. Pero como no tenían pruebas para demostrar que se había cometido un crimen, no había nada que Leroy pudiera hacer aparte de reportar el robo al consulado alemán y cancelar los cheques de viajero. Sin embargo, se prometió a sí mismo que vigilaría de cerca a la familia Bender a partir de entonces. En mayo de 1871, Katie comenzó a trabajar como mesera en el hotel del vecino pueblo de Cherryvale y comenzó a anunciar sus servicios como espiritista y curandera. Principalmente dependía del boca a boca, y más tarde puso un anuncio en el periódico local que decía: «La profesora Miss Katie Bender puede curar todo tipo de enfermedades. Puede curar la ceguera, los ataques, la sordera y todas esas enfermedades, y también para la sordera y la estupidez. Residencia, 14 millas al este de Independence, en el camino de Independence a la misión Osage, 1,5 millas al sureste de la estación de Nora Head». Katie afirmaba ser medium y regularmente organizaba sesiones en el hotel a cambio de una tarifa. Según los informes, también viajaba a los pueblos vecinos para ofrecer sus servicios e invitaba a sus clientes a visitarla en la posada de los Bender para una experiencia más personalizada. Una de sus clientes habituales era una mujer llamada Julia Hessler, quien también trabajaba en el hotel de Cherryvale. Alrededor de mayo o junio de 1871, Katie invitó a Julia a la posada de los Bender para una sesión espiritista, y Julia aceptó. Empacó una bolsa de viaje y partió a Independence. Luego caminó las 14 millas o 22 kilómetros hasta la posada de los Bender. Cuando llegó esa noche, Katie estaba preparando todo en la sección delantera de la cabaña. Cuando Julia preguntó si alguien más se uniría a ellas, Katie dijo que no.
pero le aseguró a su amiga que tendrían una mejor oportunidad de contactar a los espíritus si estaban solas. Julia también testificaría más tarde que supo que algo andaba mal desde el momento en que entró a la cabaña. Había un mal olor en el aire y moscas por todas partes. Mientras Katie terminaba de preparar todo, Julia echó un vistazo detrás de la lona que separaba la tienda del área de vivienda y notó un grupo de moscas reunidas en el suelo. Asqueada, rápidamente se alejó e hizo todo lo posible por ser educada y no comentar sobre el horrible olor o la cantidad de moscas que cubrían cada superficie de la tienda. Katie invitó a Julia a sentarse a la mesa, tomó sus manos y le pidió que cerrara los ojos. Luego, Katie comenzó a cantar y a llamar a cualquier espíritu que fuera lo suficientemente amable para unirse a ellas. El zumbido de las moscas era constante, y cuando Julia abrió los ojos en medio de la sesión, ya no estaban solas. Pa Bender, Ma Bender y John Bender estaban todos reunidos detrás de Katie, y las alarmas internas de Julia comenzaron a sonar. Julia afirmó que rápidamente se excusó, salió corriendo de la cabaña y se adentró en la noche. Corrió hacia la hierba alta que rodeaba el patio, mientras alguien le disparaba repetidamente y logró esconderse hasta que tuvo la oportunidad de escapar. Escuchó a la familia gritar y maldecir mientras encendían linternas y comenzaban a buscarla, pero cuando le dieron la espalda, se levantó y no dejó de correr hasta llegar a la cabaña de Joe Newman a la mañana siguiente. No sabemos si Julia le contó a alguien lo que sucedió esa noche. Tampoco sabemos si simplemente pensó que nadie le creería. Después de todo, a pesar de sus creencias extrañas, Katie y John Bender eran muy queridos en la zona, y la posada de los Bender era un lugar popular. Uno de los hombres que pasaba regularmente un tiempo en la posada de los Bender era un hombre llamado Jack Reed. Él creció en la zona y es descrito como un holgazán de buen carácter que pasaba su tiempo bebiendo en el salón y apostando en el hotel. Siempre que viajaba entre Cherryvale e Independence, hacía una parada en la posada de los Bender para ver a Katie Bender. En algún momento de julio de 1872, pasó por la cabaña y reconoció 2 caballos que pertenecían a sus amigos de apuestas, así que decidió entrar. Los 3 pasaron la tarde en la posada de los Bender comiendo y bebiendo, y planearon reunirse en Independence al día siguiente para ir a apostar. Cuando se preparaban para irse, Katie Bender invitó a Jack a pasar por la cabaña de camino a Independence para que ella pudiera desearle suerte. Al día siguiente, Jack decidió dejar a sus 2 amigos y pasar la noche en la posada de los Bender, antes de reunirse con sus amigos de apuestas en Independence. Reed explicó que Pa Bender y John Bender estaban fuera del pueblo esa noche, y que él y Katie jugaron a las cartas en la parte delantera de la cabaña mientras Ma Bender dormía en el área de vivienda. Después del anochecer, los 2 hombres pasaron por la cabaña de camino a Independence. Eran amigos de Jack y habían reconocido su caballo. Katie parecía molesta por la interrupción, y cuando Jack les pidió que transmitieran un mensaje a sus amigos de apuestas que lo estaban esperando, Katie dijo que no debían sorprenderse si nunca llegaba, porque Reed nunca cumple su palabra. Supuestamente, este comentario sarcástico causó un poco de tensión, y después de que los 2 hombres se fueron, Katie se fue a dormir. Jack durmió en la parte delantera de la cabaña y usó sus alforjas llenas de dinero como almohada. Planeaba gastar ese dinero en Independence, así que no quería perderlo de vista. Durante la noche, Jack escuchó un carruaje acercándose a la posada de los Bender. Escuchó a Katie hablando con algunos hombres afuera, cuyas voces reconoció como las de John y Pa Bender. Luego escuchó los signos reveladores de una lucha antes de que se escuchara un fuerte golpe y algunos sonidos de gorgoteo. Convencido de que acababa de escuchar a los Bender asesinar a alguien, Jack se desmayó. A la mañana siguiente, se levantó temprano y se apresuró a salir hacia Independence. Pero cuando les contó a sus amigos lo que había sucedido, se rieron. Sin embargo, Jack estaba convencido de que Katie Bender había planeado asesinarlo esa noche por su dinero, y que la única razón por la que seguía vivo era porque sus amigos habían pasado por allí. Si él hubiera desaparecido, ellos habrían informado a las autoridades que había pasado la noche en la posada de los Bender. 18 años después,
Jack Reed sería llamado como testigo durante el juicio por asesinato y desaparición de Katie y Ma Bender. En octubre de 1872, dos niños fueron a pescar a Big Hill Creek, a aproximadamente 800 kilómetros de la posada de los Bender, y encontraron un cuerpo flotando en el agua. Regresaron rápidamente a casa para contarles a sus padres lo que habían encontrado, y más tarde ese día, una pequeña multitud observó cómo sacaban el cuerpo del agua y lo colocaban sobre una sábana. Luego fue llevado a Independence, donde los periódicos locales publicarían la descripción de la víctima en un esfuerzo por identificarlo. Se llevó a cabo una investigación el 8 de octubre, y el forense explicó que la víctima había sido golpeada repetidamente en la cabeza con un objeto contundente, fracturándole el cráneo en varios lugares, y que le habían cortado la garganta, por lo que probablemente se desangró antes de que su cuerpo fuera arrojado al arroyo. Alrededor del 17 de octubre, el hombre fue identificado como William Jones, un granjero de 40 años del condado de Montgomery. Según su esposa Martha, él había estado ayudando a construir una escuela en la misión Osage y se esperaba que regresara a casa a finales de septiembre. En el momento de su muerte, llevaba consigo $250 que planeaba usar para liquidar un préstamo que había tomado para pagar su nueva granja. Los periódicos informaron que Martha ahora era una viuda con 3 hijos pequeños y una deuda de $250, y la comunidad sospechó inmediatamente que el dueño del terreno donde se encontró el cuerpo de William, el señor R.M. Bennett, tenía algo que ver con su muerte. El señor Bennett, a su vez, insistió en que eran bienvenidos a registrar cada centímetro de su tierra y los hombres que aceptaron su oferta. Descubrieron huellas de ruedas de carreta en un parche de barro seco cerca del arroyo. Una de las ruedas traseras estaba tambaleante y había dejado una marca distintiva en el barro. Se especuló que esto haría que la carreta produjera un sonido de traqueteo al moverse. Después de que los hombres inspeccionaron las carretas del señor Bennett, confirmaron que ninguna tenía ruedas tambaleantes ni producía ruido al moverse, por lo que el señor Bennett dejó de ser sospechoso. En los meses siguientes al asesinato de William Jones, 4 hombres más desaparecieron después de pasar por la zona. Henry Mackenzie, de 29 años, fue uno de ellos. En noviembre de 1872, había estado de camino a Independence para visitar a su hermana y se detuvo en Cherryvale para saludar a su primo, Leroy Dick, el administrador del pueblo. Pasó la noche allí, y cuando Leroy y su esposa advirtieron a su primo que hombres habían estado desapareciendo en la zona, Henry les aseguró que era un soldado y que podía cuidarse solo. Henry pasó la siguiente noche en la casa de un colono local, J.T. H. Sperry, y partió hacia Independence al día siguiente. Nunca llegó. Benjamin Brown era del condado de Howard y había viajado a la misión Osage con $50 en el bolsillo, esperando obtener un préstamo para comprar una granja para él, su esposa Mary y sus 2 hijos. Le negaron el préstamo, así que decidió dirigirse a Independence para intentarlo de nuevo. Cambió su caballo en la Dore, pero nunca llegó a Independence. William McCrotty era un irlandés y veterano del Ejército de la Unión. Había estado yendo a la oficina de tierras en Independence con la esperanza de resolver una disputa de tierras. Llegó a la Dore cansado y hambriento, y un hombre llamado Dan Garner le dio 25 centavos y le dijo que, si necesitaba comida o refugio para la noche, debía detenerse en la posada de los Bender. En diciembre, George Lancor y su hija de 2 años, la pequeña Mary Ann, se mudaban de regreso a Iowa para vivir con sus suegros después de la muerte de la esposa de George, Mary Ann, y su hijo. Se despidieron de sus vecinos y buenos amigos, el Dr. William York y su esposa, también llamada Mary, y sus 3 hijos, y partieron hacia Iowa en su nueva carreta con un equipo de 4 caballos. Pero era pleno invierno, y cuando un frente frío repentino trajo una fuerte nevada, George se detuvo en una cabaña solitaria en medio de la nada, esperando encontrar refugio para que la pequeña Mary Ann no muriera de frío. Pero cuando llegó el año nuevo, los preocupados abuelos de Mary Ann le escribieron al Dr. York y le dijeron que George y la pequeña Mary Ann nunca habían llegado a Iowa.
Durante la Guerra Civil, el Dr. York fue cirujano asistente en el 15º Regimiento de Infantería de Color de los Estados Unidos. Fue capturado por los Confederados y después de que terminó la guerra, tenía varias cicatrices en su cuerpo que contaban la historia de su estancia en Camp Ford. Se casó con Mary y los dos se mudaron a Onion Creek, un pequeño asentamiento a 11 kilómetros al sur de Independence, donde comenzaron una familia. La pareja se había hecho amiga de George Lancor poco después de la muerte de su esposa y ayudó a criar a la recién nacida Mary Ann. Cuando llegó la noticia a la familia York de que George y Mary Ann habían desaparecido, el Dr. York ya estaba planeando un viaje a Fort Scott, donde vivía su padre, y decidió ver si podía averiguar qué había pasado con George y Mary Ann. El Dr. York partió hacia Fort Scott el 3 de marzo de 1873 y pasó la noche en Independence, donde visitó a su hermano, el senador coronel Alexander York. Luego viajó al norte hacia Morehead, donde, según los informes de los periódicos, se había encontrado una carreta abandonada. Identificó la carreta como perteneciente a George Lancor e informó a las autoridades locales que sospechaba que había habido un crimen. Después, se dirigió a Fort Scott. Pasó 4 días visitando a sus padres y comprando varios árboles, arbustos, flores y semillas de vegetales como regalo para su esposa, para que pudiera expandir su jardín. También compró un caballo nuevo, descrito como muy fino, junto con una nueva silla. Durante su última noche en Fort Scott, el Dr. York le contó a su padre sobre la desaparición de George y Mary Ann Lancor y que planeaba investigar el caso. Le dijo a su padre que planeaba detenerse en cada granja a lo largo de la ruta que George había planeado tomar y que luego reuniría a un grupo de hombres para ayudarlo a buscarlos una vez que regresara a Independence. Juntos, escribieron una carta al coronel York y al sheriff de Independence para informarles sobre los planes del Dr. York. El Dr. York partió de Fort Scott a la mañana siguiente. Según Mary York, como había dicho que probablemente estaría fuera de 10 a 14 días, realmente no esperaba que regresara hasta el 18 de marzo. Y ahora, la expectativa estaba en su punto máximo, pues el 18 de marzo por fin había llegado. Pero, no trajo a mi esposo. Cuando el coronel York le escribió a su padre para preguntarle si el Dr. York había decidido quedarse en Fort Scott un poco más, su padre se preocupó y tomó el próximo tren a Independence. Cuando los dos hombres llegaron a la granja del Dr. York en Onion Creek al día siguiente, Mary confirmó su peor temor. William estaba desaparecido. El coronel Alexander York y su hermano menor, Edward, de 21 años, siguieron la ruta propuesta por el Dr. York desde Fort Scott hasta Independence y se detuvieron en cada granja a lo largo del camino. Según los informes, Edward acusó directamente a varias personas de haber asesinado a su hermano, y muchas personas estaban molestas por la forma directa en que los hermanos York estaban investigando la desaparición del Dr. York. James Roach, uno de los hombres a los que acusaron, le escribió al gobernador Thomas Osborne poco después y le pidió que interviniera en la búsqueda del grupo de personas responsables de las desapariciones, explicando: «Aquí todos somos pobres y queremos ayuda del Estado, y la queremos ahora. La necesitamos para no perder tiempo hasta llevar a los culpables ante la justicia». Cuando Edward York y un grupo de hombres se detuvieron frente a la casa de Leroy Dick, le preguntaron si había alguna persona sospechosa en la zona que valiera la pena investigar. Después de pensarlo un momento, Leroy Dick les habló de los Bender, que habían sido acusados de robar a las Foster y que circulaban rumores oscuros sobre lo que hacían por las noches. El 4 de abril de 1873, un grupo de 75 hombres registró el área alrededor de la cabaña de los Bender en busca de cualquier señal del Dr. York. Mientras tanto, el coronel York y otros dos llegaron a la posada de los Bender y fueron presentados a Katie, Ma Bender y John Bender. El coronel York se presentó y explicó que estaba buscando a su hermano desaparecido. Más tarde, el coronel York le contaría a Mary York que Pa Bender había negado haber conocido al Dr. York, pero luego admitió que había pasado por la cabaña para almorzar. Katie ofreció usar sus habilidades como medium para ayudar al coronel York a encontrar a su hermano desaparecido.
pero afirmó que necesitaría más tiempo para consultar con los espíritus y que él debía regresar esa noche. John Bender se ofreció a mostrarle al coronel York y a sus hombres dónde se escondía una banda de forajidos, y luego pasó la tarde riéndose para sí mismo mientras ellos registraban el área, convenciendo al coronel York de que estaba un poco loco. Esa noche, el coronel York y sus hombres se fueron, y el coronel York concluyó que estas son solo personas simples y crédulas bajo la ilusión de que Kate tiene poderes sobrenaturales. Regresaron a Cherry Vale, y el coronel York escribió su propia petición al gobernador pidiendo su ayuda para capturar a la banda organizada de forajidos que se estaba extendiendo en muchas localidades y cuyas acciones hacían que la vida y la propiedad fueran inseguras. El gobernador Osborne accedió y declaró una recompensa de $500 por cabeza por la captura de los responsables. El 8 de abril se celebró una reunión en Harmony Grove para organizar una búsqueda exhaustiva del área. Los organizadores les dijeron a los periódicos locales que harían todo esfuerzo en nuestro poder para detectar y llevar ante la justicia a los asesinos. Pero el 12 de abril, el periódico Headlight informó que se había encontrado otra carreta abandonada en las afueras de Tyre, una ciudad ferroviaria concurrida. Los caballos todavía estaban enganchados a la carreta y estaban hambrientos, y las autoridades locales explicaron que la carreta era vieja y estaba sucia. Sus ruedas traseras estaban tambaleantes y producían un sonido de traqueteo cuando la llevaron a los establos locales para su custodia. En la parte trasera de la carreta había un rifle cargado y un letrero de madera que decía Grocris. El 15 de mayo de 1873 se publicó el siguiente artículo en el Kansas City Times. Hechos diabólicos. Una carnicería temible y diabólica en el sur de Kansas. Una granja sembrada de cadáveres. Ya se han descubierto 8 cuerpos, 4 personas implicadas. Cómo una familia de hienas humanas se aprovechaba de los transeúntes. Lo que sigue son hechos que pueden sonar como el relato de una pesadilla en la que un espejo de pesadilla refleja una cantidad innumerable de monstruos y cosas antinaturales. Sin embargo, lo que se relata aquí es tan cierto como el sol. Aunque la mayor parte de lo que se informa en ese artículo es exagerado y se lee como una historia barata de terror llena de afirmaciones de brujería y sacrificios al diablo, los hechos son mucho más simples. El 4 de mayo de 1873, un granjero llamado Billy Toll estaba ocupado arreando su ganado cuando pasó por la posada de los Bender. Escuchó el llanto de un animal y, al acercarse a investigar, vio que los animales de los Bender estaban muriendo de hambre y que la mayoría ya había muerto. Les dio agua y comida a los que quedaban vivos y luego investigó la cabaña. Estaba abandonada y la granja apestaba a muerte. Billy Toll reportó su descubrimiento a las autoridades en Harmony Grove y, según Leroy Dick, Billy estaba tan emocionado por la perspectiva de difundir la noticia como un reportero novato con su primer gran éxito. A la mañana siguiente, Leroy Dick y otros 2 hombres visitaron la granja de los Bender. Leroy planeaba hacer un inventario de todas las cosas que los Bender habían dejado atrás para ver qué artículos valían la pena vender. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que esta no era solo otra familia que había huido cuando la vida en la frontera se volvió demasiado difícil. Lo primero que notó fue el olor, que comparó con el olor de un campo de batalla sangriento después de unos días de lucha. El olor era aún peor dentro de la cabaña, y tuvieron que cubrirse la cara con pañuelos para bloquear lo peor. La cabaña en sí estaba sucia y cubierta de moscas, y por el desorden que habían dejado, era evidente que los Bender habían huido apresuradamente. Mientras revisaban la casa, Leroy Dick recogió 3 martillos manchados de sangre, un martillo de zapatero, un martillo de garra y un mazo de casi 3 kilos, y luego los guardó en sus alforjas para mantenerlos a salvo. Los hombres encontraron la trampilla escondida debajo de un colchón, y cuando la abrieron, fueron golpeados por un hedor enfermizo que casi los expulsó de la casa. Esto convenció a Leroy Dick de que los Bender habían escondido un cuerpo en alguna parte. Leroy Dick informó de sus hallazgos al coronel York, y en la mañana del 6 de mayo, un grupo de hombres armados con arados y palas descendió sobre la granja de los Bender. Levantaron la cabaña,
La movieron a un lado y excavaron la losa de arenisca para acceder al sótano. Billy Toll testificaría más tarde que la tierra debajo del sótano estaba empapada de sangre podrida, pero no encontraron ningún cuerpo enterrado allí. Edward York se unió a la búsqueda, y esa tarde registraron el huerto de manzanas. Habían descubierto varios puntos que se asemejaban a tumbas, y en los días siguientes desenterraron un total de 8 cuerpos. Los cuerpos fueron colocados en ataúdes de madera y dejados junto a sus tumbas para que pudieran ser identificados. Edward York identificó el cuerpo de su hermano, el Dr. William York. Leroy Dick identificó el cuerpo de su primo, Henry Mackenzie. William McCrotty tenía un tatuaje en su antebrazo que incluía su nombre, fecha de nacimiento y su regimiento. Benjamin Brown fue identificado después de que un comerciante de caballos de la Dore reconoció su anillo de sello de plata. Un hombre llamado James Fick fue identificado por un vecino, y el cuerpo de un hombre llamado posiblemente Johnny Boyle fue sacado del pozo. El suegro de George Lancor había viajado a Independence para buscarlos e identificó su cuerpo, así como el de su nieta, la pequeña Mary Ann, a quien nunca había conocido. El forense explicaría más tarde que los hombres probablemente habían parado en la posada de los Bender y que todos eran personas que los Bender debieron pensar que no serían extrañadas por los locales. Sus desafortunados invitados se sentaban de espaldas a la lona que actuaba como divisoria, y era trabajo de Katie distraerlos con comida o conversación. Alguien, ya sea John Bender o Pa Bender, les golpeaba repetidamente en la cabeza con uno de los 3 martillos que se encontraron dentro de la cabaña. Sus cuerpos se colocaban junto a la trampilla antes de que les cortaran la garganta y los dejaran desangrarse. Una vez hecho esto, sus cuerpos eran enterrados en el huerto. La pequeña Mary Ann no sufrió ese destino, aunque lo más probable es que fuera asfixiada después de que los Bender asesinaran a su padre. La causa de la muerte de los hombres enterrados en el huerto coincidía con la causa de la muerte de William Jones, el hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el arroyo, así como con la causa de la muerte de otros 2 hombres que habían sido asesinados mientras acampaban cerca. También se les agregó a la lista de víctimas de los Bender, llevando el total a 11. En las semanas siguientes, las autoridades descubrieron que los Bender probablemente asesinaban a sus víctimas para robarles sus caballos y cualquier dinero que llevaran consigo. John Bender era un ladrón de caballos y se llevaba los caballos de sus víctimas y cualquier objeto de valor que tuvieran, reuniéndose con un forajido de Texas llamado Frank McPherson, o un miembro de la banda McPherson. Los McPherson compraban los caballos y cualquier botín que John Bender tuviera, y luego viajaban de regreso a Texas para venderlos. Esto fue respaldado por el testimonio de un comerciante de caballos de Albuquerque, Nuevo México, quien admitió haber comprado el caballo del Dr. York unas semanas después de su asesinato. El 17 de mayo de 1873, el gobernador Thomas Osborne publicó la siguiente proclamación: recompensa de $2,000. Considerando que varios asesinatos atroces han sido cometidos recientemente en el condado de Labette, Kansas, bajo circunstancias que incriminan sin duda a una familia conocida como los Bender, y considerando que dichas personas están prófugas y son fugitivas de la justicia, por lo tanto, yo, Thomas A. Osborne, gobernador del estado de Kansas, en cumplimiento de la ley, ofrezco una recompensa de $500 por la captura y entrega al sheriff del condado de Labette, Kansas, de cada una de las personas antes mencionadas. En los días y semanas posteriores al descubrimiento de los cuerpos en el huerto, las historias que se contaban sobre los Bender se volvieron más y cada vez más sensacionalistas con el paso del tiempo, y los periódicos cometieron muchos errores en los detalles. El artículo Devil's Deeds describe a los Bender de la siguiente manera: los hermanos William y Thomas Bender vivían en la casa con sus esposas. William Bender, el mayor de los hermanos, tenía una esposa que era espiritista. El resto de los Bender la llamaban medium. Los vecinos la llamaban una diablesa. Tenía 42 años, con cabello gris metálico, desgreñado en las puntas y fino en las sienes. Sus ojos eran de un gris acerado, y la luz que emanaba de ellos era siniestra y amenazante. No tenía ni un solo rasgo atractivo.
Su figura angular y alta parecía elevarse cuando las influencias espirituales la poseían, volviéndose no solo gigantesca en altura, sino también sobrenatural. A veces, practicaba encantamientos y hervía hierbas y raíces que tenían hechizos y encantamientos. Su voluntad era indomable. Toda la casa temía de ella, la odiaba y la obedecía, y, como lo demuestra el desenlace, hicieron el trabajo del diablo por ella. En su libro Hell's Half Acre, la autora Susan Jonusas explica que el público estadounidense se obsesionó un poco con la historia de los Bender. Testigos de sus crímenes salieron de la nada y felizmente les contaron a los periodistas cómo ellos también se habían hospedado en la posada de los Bender y habían logrado escapar de un destino espantoso. Como muestra un pequeño extracto del artículo Devil's Deeds, la mayoría de las historias rara vez se basaban en hechos reales. Según Susan Jonusas, hubo un intenso debate sobre si Kate Bender era una joven de apariencia repulsiva o una chica campesina atractiva y bien formada. Los periódicos más desorganizados publicaron múltiples artículos que se contradecían entre sí, dejando a los lectores preguntándose cómo podía ser tanto una joven bien formada como una bruja infernal. Cientos de personas visitaron la posada de los Bender en los días posteriores al descubrimiento de los cuerpos, robando puñados de tierra y cualquier pequeño recuerdo que pudieran conseguir con sus manitas sucias. Cuando saquearon todo lo que quedaba en el edificio, desmantelaron la cabaña y se llevaron pedazos de ella a casa. Los fotógrafos que habían presenciado el descubrimiento de los cuerpos vendieron impresiones de la escena, marcando los lugares donde se encontraron los cuerpos, y Leroy Dick exhibió con orgullo los 3 martillos que habían encontrado y que se creía que eran las armas del crimen. Mientras tanto, docenas de personas salieron en busca de los Bender, y a pesar de que no había fotos de ellos y nadie sabía realmente cómo se veían, los avistamientos se reportaban casi a diario. Algunos informaron que habían huido a Texas o Nuevo México. Otros afirmaron que se escondían en el territorio indígena. Otros dijeron que habían llegado a México o que habían sido cazados y asesinados por turbas vengativas. Un capitán de barco incluso afirmó que los Bender habían intentado escapar a México en un globo aerostático, pero habían sido atrapados en una tormenta y obligados a aterrizar en la cubierta de su barco. Sin embargo, nadie reclamó nunca la recompensa de $2,000 que se había puesto por sus cabezas. 16 años pasarían antes de que los periódicos comenzaran a informar que Katie Bender y Ma Bender habían sido encontradas, y se esperaba que fueran a juicio. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, no eran las verdaderas Kate y Ma Bender. Eran Sarah Eliza Davis, una madre soltera de 3 hijos, y su madre, Almira Monroe. Sarah es descrita como una mujer ignorante y supersticiosa que había trabajado como lavandera para una espiritista y huérfana llamada Frances McCann. Una tarde, Frances le contó a Sarah que había soñado que presenciaba el asesinato de un hombre por parte de 2 mujeres, y Sarah supuestamente dijo: «No cuentes más de esa historia. No es un sueño, sino una realidad, y yo sé todo al respecto. El hombre asesinado fue John Sandford, tu padre, y fue asesinado por mi media hermana. Yo estuve presente, y tú también. Solo tenías unos 3 años». Frances entonces comenzó a sospechar del supuesto pasado criminal de su empleada y acusó a Sarah de ser la infame Kate Bender. Sarah huyó a Niles, Michigan, para escapar de las acusaciones, pero Frances la siguió allí. Después de que Frances conoció a Almira Monroe y habló con algunos de los locales, estaba aún más convencida de que había encontrado a las infames mujeres Bender. Escribió a las autoridades del condado de Labette para informarles de sus sospechas, pero la descartaron como una excéntrica que estaba bajo una ilusión. Sin embargo, alrededor del mismo tiempo, Sarah Davis se acercó a un oficial de policía y acusó a su madre de ser Ma Bender. Almira, a su vez, acusó a su hija de hurto. Mientras estaban bajo custodia, las 2 mujeres continuaron lanzándose insultos, y Almira también acusó a Sarah de ser Kate Bender. Sin embargo, insistió en que solo había leído sobre los crímenes de su hija en el periódico y que no había estado involucrada en ellos.
En un intento por limpiar sus nombres, las autoridades de Michigan le enviaron a Leroy Dick una foto de Almira para que pudiera confirmar o refutar las afirmaciones de Sarah de que su madre era Ma Bender. Desafortunadamente para ellas, Leroy no conocía muy bien a Ma Bender y, según los informes, confirmó que la mujer de mediana edad, Almira, se parecía a la ahora supuesta Ma Bender de 73 años, afirmando que esa figura pesada y anciana, esa peculiar mirada entrecerrada mientras miraba, eran demasiado características como para permitirme dudar. Las autoridades locales no estaban convencidas, pero las dos mujeres fueron enviadas al condado de Labette para ser juzgadas por los asesinatos de los Bender. La mayor parte de lo que sabemos sobre los Bender salió a la luz durante este juicio, pero la mayoría de los testigos que habían conocido tanto a Katie como a Ma Bender confirmaron que Sarah y Almira no se parecían a las mujeres Bender. Un abogado pudo demostrar que, en el momento de los asesinatos, los documentos del censo y los registros penitenciarios de Almira demostraban que no habían estado viviendo en Kansas, y las dos mujeres fueron declaradas inocentes y enviadas de regreso a Michigan. Según Wikipedia y la mayoría de las otras fuentes sobre la familia Bender, ahí termina su historia. Pero cuando Susan Jonusas publicó su libro Hell's Half Acre en marzo del 2022, prometió que contenía la historia no contada de los Bender, y no defrauda. Según Susan Jonusas, la mayoría de las fuentes clave para la construcción de este libro son las que se encuentran en los archivos estatales de la Sociedad Histórica de Kansas. Incluyen cajas de registros del gobernador en las que la naturaleza desconcertante de la búsqueda de los Benders se hace evidente. Según estos documentos, el coronel York le había pagado a dos hombres, un detective llamado Thomas Beers y el coronel Charles Peckham, para encontrar a los Bender. El detective Beers y el coronel Peckham lograron determinar que, después de que el coronel York había dejado la posada de los Bender la tarde del 4 de abril de 1888-73, los Bender habían empacado apresuradamente sus cosas, engancharon sus caballos a su carreta traqueteante y se dirigieron a Tyler, abandonaron la carreta y continuaron a pie. Pa Bender compró 4 boletos de tren a Humboldt, Tennessee, y los 4 abordaron el tren de las 9:03 desde Cherryvale. Llegaron a Humboldt a la mañana siguiente y desayunaron en el Hotel Sherman House. Pa y Ma Bender luego se dirigieron a Missouri, mientras que Kate y John Bender abordaron un tren a Texas. Kate y John se bajaron del tren en un momento dado, y alrededor del momento en que Billy Toll se dio cuenta de que habían abandonado su granja en Kansas, los 4 Bender se habían reunido nuevamente en Denison, Texas. Poco después, Frank McPherson se unió a ellos, y todos viajaron a la estación Red River, donde el hermano de Frank y líder de la banda McPherson, William McPherson, alias Missouri Bill, los acogió. El detective Beers y el coronel Peckham llegaron a Red River a principios de junio de 1873 y comenzaron a preguntar si alguien había visto a los Bender. Un vaquero local les dijo: si los Bender están con Frank, estarán en la casa de Missouri Bill en la estación de ganado. Los dos se reunieron con Missouri Bill, quien prometió llevarlos al lugar donde estaban acampando los Bender a cambio de una tarifa. Pero luego los llevó en círculos durante varios días antes de abandonarlos en medio de la nada y obligarlos a regresar a la civilización por su cuenta. Bill les advirtió a los Bender que los habían encontrado, y los Bender y la banda McPherson abandonaron el área. El coronel Peckham regresó a Kansas a fines de junio, y el detective Beers continuó la búsqueda por su cuenta. Se enteró de que los McPherson y los Bender podían estar acampando en Mud Creek, en la nación Choctaw, y le pagó a un guía para que lo llevara allí. Para cuando llegaron a Mud Creek, los McPherson y los Bender ya se habían ido al condado de Clay, en Texas. Para octubre de 1873, al detective Beers se le informó que la búsqueda estaba resultando demasiado costosa y se le ordenó abandonar la cacería y regresar a Texas. 6 años después, el 20 de septiembre de 1879, Joseph Nicholson, el superintendente de la Casa de Correcciones de Detroit, escribió lo siguiente a John St. John, el nuevo gobernador de Kansas. Estimado señor,
Tengo aquí a un hombre confinado que afirma saber dónde está la familia Bender y que creo que podría ser inducido a revelar su paradero por una consideración mucho menor de la que se ofrecía. Si cree que es mejor continuar con la investigación, le brindaré toda la asistencia que esté a mi alcance. Estoy convencido de que este hombre sabe tanto sobre esa banda que podría ser útil. Si lo considera digno de su tiempo, el prisionero era un hombre llamado Samuel Merrick, un antiguo forajido y ladrón de caballos, y afirmó haber conocido a los Bender en varias ocasiones durante los 6 años anteriores. Sus relatos sobre los movimientos de los Bender coinciden con varios informes confirmados enviados por los detectives que los buscaban, lo que lo convierte en la última persona conocida que vio a los Bender. En sus detallados testimonios, Merrick explicó que había conocido a los Bender por primera vez en julio de 1873. Después de dejar Mud Creek, los Bender y los McPherson viajaron a Henrietta, en el condado de Clay, Texas, y se quedaron en una granja que pertenecía a un amigo de Missouriville llamado Floyd Slimp. Samuel Merrick los conoció cuando visitó a Slimp y su familia, y Slimp le presentó a los Bender como sus primos de Kansas. Ma Bender y Katie llevaban ropa de hombre, y Katie usaba el nombre de Jenny Gardner, debido a que su nombre real aparecía en todos los periódicos. Según Merrick, Kate era bastante atractiva, con sus mejillas sonrosadas, y no tenía problemas para contarle todo sobre su vida en Kansas, aunque nunca mencionó los asesinatos. Durante su visita participó en una discusión sobre a dónde deberían dirigirse los Bender a continuación, y se decidió que irían a Little Wichita o se dirigirían al norte, hacia la nación Chickasaw, ya que era menos probable que la ley los siguiera allí. Según Katie, no tenían miedo de vivir en tierras salvajes por un tiempo, ya que todos estaban armados con rifles Winchester y nuevas pistolas Smith & Wesson, una para cada uno. Durante los siguientes meses, varias personas informaron haber visto a los Bender y a la banda McPherson alrededor de Little Wichita, Big Wichita y Henrietta. Otro detective llamado James Sullivan salió en su búsqueda. Comenzó su búsqueda en Colorado, ya que sabía que la banda McPherson vendía regularmente sus caballos robados allí, pero cuando no encontró ningún rastro de los Bender, le escribió a Missouriville para pedirle ayuda para rastrearlos. Una vez más, el forajido accedió a llevar a Sullivan directamente a los Bender a cambio de una tarifa. Alrededor de la Navidad de 1874, los Bender se escondían nuevamente con la familia Slimp cuando les llegó la noticia de que James Sullivan estaba husmeando por Henrietta en su búsqueda. Según Samuel Merrick, John Bender fue intencionalmente al pueblo para ver a James Sullivan e incluso se atrevió a saludarlo en la calle sin ser reconocido. Le dijo a Floyd Slimp que no le tenía miedo a ese hombre, que era demasiado elegante. La siguiente vez que Merrick se encontró con ellos fue en diciembre de 1875. Los Bender formaban parte de una colonia grande de forajidos que vivían en las tierras salvajes de la nación Chickasaw, y John Bender y